Cuéntenme, ¿saben qué es una pensión vitalicia? Pues bien, nos referimos a el pago que una persona recibe de manera periódica, generalmente mensual, durante toda su vida, después de haber ocupado un cargo o cumplido ciertos requisitos. En el caso de los expresidentes, estas pensiones suelen establecerse como un reconocimiento por su servicio público y en algunos casos, para evitar que se vinculen a sectores privados con intereses particulares. No obstante, su existencia genera debate sobre si representan un derecho legítimo o un privilegio excesivo, especialmente en países con altos niveles de pobreza y desigualdad. Hoy en Cultura Moquita, hablaremos de las pensiones vitalicias en Colombia. En América Latina, algunos países han eliminado estos pagos, otros los mantienen con montos elevados y criterios variados. En Argentina, la pensión vitalicia de un expresidente equivale al salario de un juez de la Corte Suprema. En Bolivia, los exmandatarios reciben un pago mensual equivalente a 10 salarios mínimos de por vida. En Ecuador y Costa Rica, se mantienen con restricciones. Brasil no da pensión vitalicia, pero cubre de por vida seguridad, asesores, autos oficiales y viáticos. En México, las eliminaron, igual que en Uruguay. Allí, un expresidente debe jubilarse como cualquier trabajador. Chile y Colombia otorgan las pensiones más altas de la región. Pues bien, en nuestro país, los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia según la Ley 48 de 1962. El monto corresponde al 75% de su último salario si trabajaron en el Estado por 20 años y tienen 50 años de edad. Actualmente, el valor es de 48.142.046 pesos mensuales, igual al sueldo de un congresista. Los expresidentes que reciben esta pensión son Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y César Gaviria. Las viudas de expresidentes también la reciben, incluso si su esposo gobernó pocos días, como Marta Blanco de Lemos, viuda de Carlos Lemos, presidente por solo 9 días. El gasto anual en pensiones de expresidentes y viudas supera los 3.500 millones de pesos. Como pueden apreciar, no mencioné al expresidente Iván Duque Márquez, su caso es especial. Duque, presidente entre 2018 y 2022, tiene actualmente 48 años, por lo que aún le hace falta cumplir uno de los requisitos, llegar a los 50 años. En cuanto a su trabajo al servicio del Estado, hay que decir que él, antes de ser presidente, desarrolló una carrera en el sector público, aunque no tan vistosa como los otros mandatarios, pero que, en suma, el anterior jefe de Estado tendría el tiempo exigido por la ley para tener la pensión vitalicia. También tengamos en cuenta que Iván Duque, 2 días después del final de su presidencia, fue nombrado Distinguished Fellow en el influyente Woodrow Wilson Center, un think tank, financiado por el gobierno estadounidense, con un sueldo mensual de $10.000. ¿Le hará falta la pensión a Duque? Volviendo al tema, no solo las pensiones generan controversia. Los expresidentes colombianos también cuentan con protección de por vida. La Unidad Nacional de Protección gasta cerca de 11.000 millones de pesos anuales en seguridad para expresidentes y exvicepresidentes. El expresidente Álvaro Uribe tiene uno de los esquemas de seguridad más costosos, con un gasto de hasta 2.500 millones de pesos al año. Las viudas de expresidentes también tienen escoltas estatales. Cada expresidente cuenta con un edecán militar de por vida y su equipo de seguridad recibe una bonificación del 30% de su salario original. A diferencia de los expresidentes, los exvicepresidentes en Colombia no reciben pensión vitalicia, aunque sí tienen derecho a un esquema de seguridad estatal. Entre los exvicepresidentes que han ocupado el cargo en las últimas décadas se encuentran Marta Lucía Ramírez, Óscar Naranjo, Germán Vargas Lleras, Angelino Garzón, Francisco Santos Calderón, Gustavo Bell y Humberto de la Calle. Si bien no gozan de un salario vitalicio, continúan recibiendo protección y en algunos casos, siguen ocupando otros altos cargos dentro del gobierno, cargos que obviamente también son remunerados. Si se compara con el salario mínimo en Colombia, un expresidente gana 35 veces más que un trabajador con salario mínimo. En Estados Unidos,
Los expresidentes reciben en promedio 92 millones de pesos al mes en pensión, pero solo tienen protección estatal por 10 años tras dejar el cargo. En fin. Cada año, el Estado colombiano destina cerca de 30.000 millones de pesos en pensiones y seguridad para expresidentes. Con esos recursos se podrían financiar la construcción de colegios, hospitales y carreteras, o extender redes de agua potable y alcantarillado en comunidades sin acceso. Por otro lado, algunos argumentan que, debido al conflicto armado en el país, los expresidentes requieren protección especial. Pero, en un contexto donde la desigualdad sigue siendo un problema estructural, es válido preguntarse, ¿se justifica este privilegio o debería eliminarse? Déjanos tu opinión. Gracias por ver el video, déjanos tus comentarios, dale me gusta y comparte un poquito de nuestra cultura, y suscríbete al canal si no lo has hecho.